con nosotros nuestra colaboradora y dietista Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Hoy vamos a hablar de la comida procesada, porque hay que decir que un 20% de la comida que consumimos nosotros los españoles es ultraprocesada. Estos alimentos están por todas partes. Los expertos señalan que además estimulan el apetito y por eso cada vez se consumen más. ¿Cocinamos cada vez menos en casa, Ana? Pues vamos, yo creo que está a la orden del día. Si tú hablas con cualquiera que te rodee, pues al final yo creo que hay mucha gente que por la poca disponibilidad de tiempo que tenemos, al final llegas y es una manera de coger algo rápido e improvisar una comida o una cena. Y teniendo en cuenta que cuando vamos a cualquier tipo de supermercado, la gran mayoría de estos productos, que se podría decir justo en torno al 80%, son todos ultraprocesados y simplemente un 20% alimentos sanos, y a todo eso lo sumamos que son mucho más económicos y el producto más sano está encarecido, pues al final todo el mundo tiende más a consumir o a comprar ese tipo de alimentos. Ahora que piense cada uno, ¿no?, cuando vamos al supermercado, si al final es inevitable, ¿no?, coger algún tipo de estos alimentos. A ver, yo creo que es inevitable, pero yo creo que lo primero que deberíamos de tener todos en la mente es hacer una lista de la compra antes de ir a comprar, pues para saber qué es realmente lo que necesitamos, y nunca ir a comprar antes de realizar algún tipo de comida principal, como es el caso de la comida. Hay mucha gente que sale de trabajar y dice voy a hacer la compra antes de ir a casa. El ir con apetito al final nos lleva a comprar más alimentos de los que tenemos pautados en esa lista de la compra, y todos ellos van a ser seguramente ultraprocesados, de lo cual vamos a consumir algunos o vamos a comprar alguno que sea de consumo rápido para satisfacer ese gusanillo de hambre que tenemos, lo cual vamos a hacer que vamos a llegar a casa, no vamos a consumir la totalidad de la comida que deberíamos y estamos sustituyendo lo que es un alimento sano por un alimento ultraprocesado. ¿Qué alimentos se incluyen en este grupo? Pues lo que son todas las salsas, como son las mayonesas y cosas así, los nuggets y las albóndigas que ya vienen preparadas, aquellos alimentos que ponen que son aptos para el consumo, los panes y la repostería, pero estamos hablando de la industrial, que no quita que cuando nosotros compramos un pan en una panadería, lo que son todas las bolsas que vengan con alimentos que sean dulces o salados, como son las patatas fritas o son las galletas, y luego hay muchos alimentos que están elaborados en su totalidad o en su totalidad totalmente en cuestión de azúcares, de grasas saturadas, que al final es lo que lleva a que sean alimentos ultraprocesados. En la etiqueta podemos diferenciarlo. A ver, en la etiqueta sí, lo primero es basarnos pues un poco lo que es en los apellidos químicos, que puede aparecer como ácido ascórbico, nitrato sódico, aquello que nos suene un poco raro, pero no solamente hay que tener en cuenta lo que son esos apellidos, bueno, también lo que son los aditivos, los estabilizantes, sino también en la forma de elaboración o de fabricación, que hay muchas veces que pone que es un alimento hidrogenado o un alimento refinado. Hay que tener constancia de que esos alimentos no son para satisfacer las necesidades nutricionales, sino que son para alargar lo que es la duración de ese alimento, de ese producto. Claro, porque al final no dejan de ser aditivos, ¿no? Que, a ver, pues, que el cuerpo como que te pide comer ese alimento. Al final yo creo que la cantidad de aditivos que llevan generan al final cierta adicción. Yo creo que al final es un deseo, cuando empezamos a consumirlo se genera un deseo incontrolable en el cual deseamos consumir más cantidad y se llega a producir un control de lo que es el control nuestro de nuestro apetito. Entonces yo creo que eso al final hace que no nos sentimos satisfechos al comer poca cantidad, sino que lo que hacemos es aumentar la cantidad de esos alimentos. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando tú elaboras unas croquetas que puede llevar 4 o 5 ingredientes, si eso le añadimos a que lleve ciertos apellidos en los cuales nosotros no entendemos su significado, quiere decir que no puede ser una receta realmente sana. Que tengamos en cuenta al final que eso es algo que va a ser perjudicial para nuestra salud, ya que al día de hoy además se dice que está relacionado en cierto porcentaje en la aparición de cáncer, pero teniendo en cuenta que en los estudios que se están haciendo también se tiene en cuenta que esas personas que han llegado a desarrollar algún tipo de cáncer también son personas que son muy sedentarias, personas que consumen tabaco, o sea que no son personas realmente sanas. Por tanto, no se puede asegurar a ciencia cierta que simplemente sea el consumo de estos alimentos los que vayan relacionados con la aparición de cáncer. Es curioso porque estamos por delante de Portugal a nosotros y Francia en cuanto al consumo de estos alimentos ultraprocesados. A la cabeza sí que es cierto que está Reino Unido. Es curioso, decía, porque estamos todo el día, ¿no?, viendo programas gastronómicos diciendo, ¿no?, el consumo de la dieta mediterránea y muchísima gente consume alimentos procesados. Pues es que al final sí es que es lo que estábamos hablando. Tú al final vas a un supermercado y al final lo que tienes al alcance de tu mano y de tu vista son la mayoría alimentos ultraprocesados. Y si tú estamos hablando que tú tienes una jornada laboral en la cual tienes poca disponibilidad de tiempo para cocinar, si a eso le adhieres que tienes una carga familiar, la gente al final se verá por cosas rápidas. Al día de hoy yo en consulta creo que es una minoría las personas que te puedo decir que dicen que se hacen ellas mismas la legumbre en casa, cuando eso es ponerlo en una
olla y no se tarda absolutamente nada. Pues me da igual que sea gente mayor o que sea gente joven. La gran mayoría, todo el mundo te dice que utiliza los botes de conserva, de lo cual eso lleva unos estabilizantes, unos conservantes, una cantidad de aditivos que al final yo siempre lo digo, que se lave muy bien hasta que veamos que desaparezca esa espumilla para que sea de la forma más saludable posible, pero que siempre que podamos nosotros elaborarlo, que nos tendamos a hacer cosas que sean más sanas. Pues como nos dice siempre Ana, planificarnos la semana y sacar ese hueco, ¿no?, para poder hacer la comida.